Bienvenidos. Desde la semana pasada y un poco de antes, vino increciendo, vino subiendo la cantidad de discusión que hubo alrededor del INAI, ¿no? Este Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, ¿no? Muy aptamente reducida a 4 letras para no echarnos el acrónimo gigantesco. Bueno, la cosa es que ahora y desde hace un mes está el pleno del INAI incompleto, no pueden sesionar y la transparencia a nivel federal efectivamente ha quedado paralizada. Entonces, vamos a entrarle al tema. Primero, ¿por qué demonios importa el INAI? ¿Por qué nos debería importar, ¿no? Como ciudadanos, ¿qué es este asunto de la transparencia? ¿Realmente funciona el INAI? Hay que defenderlo, ¿no? Como luego se defiende y como al INE y otros asuntos. A lo mejor es un poco más tangible, ¿no? El tema del INE, pues tenemos nuestra credencial, el voto y cuánta cosa. Pero, opinión personal, creo que el INAI es igual de valioso y así se debe defender. Está con nosotros Josefina Román, ella es comisionada justamente del INAI. Nos hizo el honor de venir con nosotros. Muchas gracias, comisionada. Gracias. Y también Itzel Checa, ella es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, también que tenemos acá pues para discutir este gran tema de la transparencia. Comisionada, si quieres empezamos contigo, porque me parece importante que demos una especie de respuesta, ¿no? A lo que se suele decir, por ejemplo, en voz del presidente, que el INAI no sirve para nada, ¿no? Que es muy caro, ¿no? Que pues, literalmente nada más se sirve de tapadera, ¿no? Ya sabes, ¿no? Toda esta retaíla pues, personalmente, y lo sé, lo puedo decir con estas de veras, son mentiras, ¿no? Flagrantes, porque el INAI, desde que fue creado como IFAI, llegó a ser un cambio, ¿no? En cómo se ejercían los derechos de parte de la ciudadanía. Claro, mira, Carlos, gracias. Bueno, gracias por tener esta oportunidad, pero a ver, si empezamos por el principio, el IFAI nace en 2002 con la primera Ley Federal de Transparencia en México, pero el IFAI solo tenía competencia respecto de la administración pública federal, no poder ejecutivo, no poder judicial, no poder legislativo. O sea, solamente Después, el ejecutivo. Solamente el ejecutivo. Ahora, viene la gran reforma constitucional en 2014, en el sexto constitucional, y nace el INAI. Pero el INAI, como órgano constitucionalmente autónomo, podemos obligar a las instituciones públicas federales, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de partidos políticos, de sindicatos, de fideicomisos, a que entreguen información. Entonces, ese es el primer punto. La competencia que era del IFAI en 2002 es completamente diferente a la competencia que hoy tiene el INAI. ¿Por qué es importante el INAI? El INAI que tutela la transparencia. Y empezar por ahí, la transparencia es una obligación del servicio público, es una política pública de dejar ver todo. Pero lo más importante, garantizamos 2 derechos humanos. El derecho de acceso a la información pública, lo que tú no encuentras en PNT, en la página de internet de la institución federal, entonces puedes solicitarlo. Y esa institución pública tiene la obligación de contestarte y darte la información. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el INAI es importante? Porque si Sedena no te contesta, si la Secretaría de Salud no te contesta, si la Secretaría de Educación no te contesta, es cuando acudes al INAI en un medio de impugnación que nosotros hemos venido repitiendo, un recurso de revisión. Y en este recurso de revisión lo que hace el INAI es obligar a esa institución pública federal que no entregó la información que se le solicitó. Puede ser información donde estés buscando una madre soltera, qué programas sociales hay, o tenemos algunos ejemplos muy bonitos en donde en una comunidad nunca había habido una beca para niños, enseñamos a las mujeres a hacer solicitudes de acceso a información y por primera vez empezaron a tener becas esos niños. Eso es por el lado de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Pero es bien importante tener presente que tutelamos otro derecho humano que es independiente al derecho de acceso a la información y es el derecho a la protección de los datos personales. Y me gusta mucho dar este ejemplo, Carlos, porque, a ver, en México, más de 100 millones de mexicanas, tenemos un celular. Sí. Y a partir de un proyecto de reforma que se había hecho hace algún tiempo, recordarás, a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, se buscaba hacer un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Bien, para hacer este padrón, la ley contemplaba, la reforma contemplaba, que debías entregar datos biométricos.
Pero esta reforma no decía cuáles datos biométricos, ni cuántos datos biométricos. ¿Debías entregar, no sé, el iris para conseguir un chip de número celular? ¿Debías entregar una huella digital o las 10 huellas digitales? Entonces, esa es la importancia del INAI. Nosotros en ese tema, por ejemplo, fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentamos una acción de inconstitucionalidad y afortunadamente al final la Corte nos dio la razón y dijo, sí, efectivamente, es un exceso, que se requieran todos estos datos con la finalidad, decía bien la exposición de motivos, de combatir delitos como extorsiones, alguna investigación. Pero al final de cuentas, esas son las acciones importantes que hemos tomado en el INAI para tutelar estos derechos humanos, que insisto, tan importante es entregar información pública como importante lo es proteger datos personales. Oye, Itzel, ustedes que andan dando seguimiento a todo lo que hace falta, ¿no?, en el gobierno federal, que pues mira, es tan vasta la lista que no nos va a alcanzar ni siquiera el tiempo aquí de darlos, pero a ver, nada más repaso de, además de los 3 comisionados en el INAI, ¿qué otros designaciones hacen falta? Que a mí se me hace increíble, güey, porque, o sea, el Senado tiene la obligación de nombrar a todas estas personas, ¿no? Tiene la obligación de pues, ellos hacer sus procesos, ¿no?, políticos, negociaciones o como quieran, y sacar una votación adelante, como intentaron hacer la semana pasada y pues por X o Y razón no se consumó. Pero a ver, ¿cómo estamos del tema de las designaciones? Pues primero, buenas noches. La verdad es que me siento muy afortunada de estar aquí en este diálogo, en este intercambio. Y pues la verdad es que a nosotros nos parece que estos procesos de designación, de quienes están asumiendo decisiones, quienes están haciendo uso de los recursos de todas y de todos, pues no nos tendría que importar realmente como sociedad, pero de repente lo vemos muy lejano. Entonces, nosotros registramos solamente de instituciones que tienen que ver con el control, con contrapesos, con la impartición de justicia, 15 designaciones más, además de estas 3 que tenemos rezagadas ya en el INAI, más un paquete de 44 en órganos electorales, ¿no?, de impartición de justicia. Y aparte se suman otros organismos consultivos que son pues responsabilidades honoríficas, donde pues las personas no reciben un sueldo, pero que buscan promover la participación ciudadana y darle, ¿no?, otra cara a estas instituciones. Entonces tenemos en realidad más de 70 procesos que están parados. La gran mayoría tienen que ver con una responsabilidad o más bien con una omisión por cumplir con su responsabilidad al Senado, pero también hay que tener presente que una parte le corresponde al Ejecutivo Federal, porque muchos de esos procesos inician con propuestas o con ternas que envía el Ejecutivo Federal y que entonces el Ejecutivo Federal pues también no ha tenido la delicadeza de cumplir con esta responsabilidad constitucional. El detalle, ¿no? El detalle de cumplir con esta responsabilidad. Entonces a nosotros nos parece que ya es preocupante porque vemos un patrón sistemático de incumplir con estas responsabilidades. Nosotras en el observatorio tenemos un hashtag sin cuotas ni cuates, evidenciando que esta ha sido la práctica reiterada en estos procesos, es decir, sí, designo a las cercanas, pero ahora ni siquiera eso. O sea, lo que pasa es que ahora ni siquiera designan. Justo creo, Itzel, desde el observatorio, ¿cómo vieron las 2 que sí fueron hechas, logradas y que fue objetadas por el presidente? Pues mira, yo sé que es polémica la posición, pero nosotros sí nos parece que estos procesos tienen que garantizarnos los mejores perfiles, porque están tomando decisiones muy importantes. Y uno de esos perfiles que designó el Senado estaba dentro de las peores evaluaciones y nos parece que no se puede permitir. Hay estándares que dicen que a mayor es la responsabilidad, mayor es la exigencia que se le tiene que poner a esas personas, porque no estamos designando, ¿no?, pues a quien nos está, no sé, o sea, sino que en realidad estamos... No es una tarea banal, ¿no? Sí, o sea, sino que algo en realidad que nos afecta a todas y todos. Y si una persona, digamos, que puede tener una preparación robusta, pero si no sabe de transparencia, que es el mandato que tenía, pues la verdad es que no cumple con el perfil y nos permitimos mucho o se permite mucho en el servicio público personas que no tienen las credenciales, que no nos garantizan independencia, que no nos garantizan autonomía, que no tienen los conocimientos y por eso es que los resultados también de las instituciones en muchas ocasiones son deficientes. Entonces, yo diría que fue una decisión
que nos permitía que el INAI no estuviera en esta situación, pero sí reconociendo que uno de los perfiles no estaba dentro de estas designaciones, de estas evaluaciones altas. Sí, no, yo te voy a ser honesto, yo hasta lo dije que al aire y me pareció correcto lo que hizo. O sea, más allá del tema que, digo, con el debido respeto, comisionada, Sí. pero o sea, ya, si, la idea es tener a la gente la mejor preparada, ¿no? O sea, ahorita podría estar sesionando el INAI con total tranquilidad, pero pues con a lo mejor con un par de perfiles ahí medio. Y quisiera poner ahí un ejemplo de qué tan dañino es tener a perfiles que no son adecuados. Veamos el proceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo el cuestionamiento que hubo porque era un perfil que no cubría, que no nos garantizaba independencia. Y la verdad es que vemos que ahora la Comisión Nacional tiene un papel sumamente lejano porque pues emitió ayer un comunicado contra el Alto Comisionado de Naciones Unidas porque decía que se estaba excediendo y porque en este México mágico no se violan los derechos humanos. Que nos inviten a vivir en ese país, no manches. Comisionada, ahora que el INAI, digamos, tiene un poco truncada parte de su funcionamiento, ¿qué están esperando que resuelva la Corte con esta suspensión que pidieron? O sea, ¿realmente creen? Porque ahí también creo que tenemos un punto de discrepancia entre INAI y yo. Porque sí siento que a lo mejor la ministra Ortiz está siendo un tanto rigorista, ¿no? Con la aplicación, digamos, tal cual o manteniendo, digamos, la aplicación tal cual de lo que pide la ley. Aunque se podría hacer un argumento, ¿no?, de que hay que priorizar, ¿no?, digamos, el tema del derecho humano, justo lo que estabas diciendo, ¿no?, de transparencia y protección de datos personales, por a lo mejor sobre una nimiedad administrativa, ¿no? ¿Ustedes sí están esperando que les conceda la suspensión a la que pidieron una revisión? Mira, nosotros lo que decidimos fue hacer lo que jurídicamente procedía. El INAI tiene competencia, está facultado para presentar acciones de inconstitucionalidad. Hemos presentado varias, todas importantes, y controversia constitucional. En este caso, lo que hicimos fue presentar la controversia constitucional a la Corte. La buena noticia es que en el acuerdo que se notifica al INAI en principio por la ministra Ortiz, es que sí se admite la controversia constitucional. Pero también se publica en lista el acuerdo en donde no se otorga la suspensión. Sí, por contexto, pidieron que pudieran sesionar con 4 comisionados. 4 comisionados. Desde los 5 mínimo que pide la... Ándale, Carlos, a lo mejor eso hay que explicarlo. En términos de la Constitución y de la... Palitos y bolitas el programa. No, ya, entiendo. Pero, a ver, de acuerdo a la Constitución y a la ley, el Pleno debe estar conformado por 7 comisionados y comisionadas. Desde hace más de un año nos faltan 2. Entonces... Que no volvemos, ¿no?, a la desidia administrativa. Ese es el primer tema, ¿no? El escenario que estábamos platicando con Itzel. Tiene poco más de un año, que nos faltan 2 comisionados y entonces quedamos un pleno de 5. La Ley Federal de Transparencia permite trabajar el quórum hasta con 5 comisionados, porque 4 somos mayoría simple. Sí. 4 de 7 es mayoría simple. En teoría podríamos sesionar. Sin embargo, la ley dice, no, para que tú sesiones necesitas cuando menos 5 comisionados. Mientras estuvo vigente el nombramiento del comisionado Francisco Javier Acuña, que terminó apenas en marzo, pudimos sesionar porque éramos 5. Cuando concluye el periodo del comisionado Acuña, nos quedamos 4, que aunque somos mayoría simple, por disposición de este artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, ya no hacemos el quórum. Y como no hacemos el quórum, ya no podemos sesionar. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Cuál era el escenario? Tiene más de un año en donde el Senado de la República no ha nombrado a los 2 comisionados que salieron desde hace más de un año. La cosa se puso muy grave porque se va Paco Acuña y entonces nos quedamos 4 y ya no hacemos el quórum para sesionar. ¿Cuál fue la determinación? Ya lo decíamos, presentamos la controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se admite y se niega la suspensión. También procede en estos casos un recurso de reclamación. Para eso teníamos 5 días hábiles, se presentó el día de ayer, todavía no sabemos a qué ponencia de ministro o ministra vaya a atender este recurso de reclamación. Y bueno, a mí me parece que hay que identificar primero quién va a atender este recurso de reclamación. Y bueno, la Corte tiene la última palabra.
Sí. Y en rango constitucional. Entonces, nosotros estamos esperando primero que se resuelva la reclamación acerca de la suspensión y también en su momento se resuelva la controversia constitucional. ¿Cuál es el tema, Carlos? El tema es que no hay un plazo. Y todas las controversias... Pueden aventar ahí hasta el año que entra, ¿no? O sea, todas las controversias constitucionales son importantes. Entonces, la ley no te prevé un plazo para resolver una controversia constitucional. Entonces... ¿Cómo crees? No, bueno, ellos hacen su trabajo. No, yo sé. Okay, oye, Tenemos una procrastinación pública. Pero por todos lados, mano. Ya prisas. Dejarán de ser mexicanos, ¿no? Chirrión. Oye, Itzel, ¿por qué ves que se ha dado esta justo desidia para nombrar, a lo mejor en este caso no solamente el tema de los comisionados, sino a nivel general? Mira, nosotros lo manejábamos como hipótesis, pero en realidad ya hay evidencia muy contundente de que hay una intencionalidad clara del gobierno federal y también pues expresada en su mayoría legislativa de debilitar a ciertos organismos que representan controles y contrapesos. Nos parece que la evidencia pues son las constantes declaraciones que van subiendo de tono, ¿no? Estos ataques, estas descalificaciones, estas propuestas incluso de modificación que pretenden cambiar el funcionamiento, no solo del INAI, lo hemos visto con el INE, lo hemos visto con el Tribunal Electoral. Es decir, ha habido una intencionalidad de cambiar la estructura, su tamaño, sus órganos, su forma de designación. Recordemos que hubo un debate en el INE para que se designaran mediante voto, ¿no? Entonces, esas son como estrategias que no están de alguna forma comprobadas y las hemos visto. Y otra ha sido las designaciones. Primero, poniendo a personas cercanas, pero ahora ni eso, porque les resulta más fácil, ¿no? Como que hacer que no ven, pero que en realidad se van contando los días. Ahora tenemos en estas designaciones pendientes del INAI 2 de 2022 que casi acumulan 399 días de retraso. Es que nos parece que eso es inadmisible. O sea, 399 días de retraso que el Senado no pueda ponerse de acuerdo. En realidad no hay justificación más que una intención de debilitar y una intención porque hay una estrategia que quiere acompañar a la opacidad. Es decir, hemos visto que han aumentado los recursos de inconformidad, las reservas de información de este gobierno y que entonces, pues ¿a quién no le conviene que haya opacidad? ¿A quién no le conviene que haya transparencia? Pues yo diría a las y los poderosos, a quienes gobiernan, pero quienes salimos bailando, ¿no? ¿Con la más fea siempre? Pues, ¿O el más feo? Es la sociedad, nosotros las personas. Entonces no tenemos que permitir, porque esto en realidad nos afecta como sociedad, como personas, qué está haciendo el gobierno, cómo está gastando nuestros recursos, qué decisiones está tomando, pues en realidad nos afectan a todas y todos, ¿no? Comisionada, por último, ahora que no pueden sesionar en pleno, ¿eso qué significa para la ciudadanía? O sea, ¿por qué es tanto problema y por qué se está haciendo este nivel de presión para que al menos logren una designación? Mira, eso es bien importante, Carlos, porque mucha gente se confunde pensando que el INAI solicita información o que el INAI tiene ahí un mundo de información guardada para cuando tú la pidas. No, a ver, la información la tienen cada uno de los sujetos obligados, es decir, instituciones públicas del ámbito federal, ejecutivo, legislativo, judicial, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos. Y otros órganos constitucionales. Ajá, entonces, la información la tienen esos sujetos obligados, esas instituciones públicas. Entonces, va Carlos, solicita información a Secretaría de Salud. Con esta pandemia creció mucho las solicitudes a Secretaría de Salud. Solicitas la información a Secretaría de Salud y Salud no te contesta poquito o simplemente te da lo que no pediste. Cuando eso ocurre, es cuando tú tienes al INAI. Acudes al INAI con un recurso de revisión que no es nada elaborado, puedes decir simplemente en tal fecha solicité esta información. Tantito, ¿no? Es un argumento de yo quise esto, y no me la dieron. Esto, me dieron esto, no me parece correcto. ¿No me respondieron? No, pues es muy fácil. O yo pedí verde y me dieron azul. Así, de sencillo. No necesitas hacer más argumentos. ¿Qué es lo que hace el INAI? Revisamos ese medio de impugnación, ese recurso de revisión, y entonces decimos, sí, Carlos tiene razón, Secretaría de Salud te pidió verde y tú le diste azul, o te pidió verde y no le diste nada. Entonces es cuando el INAI lo que hace es instruir a la Secretaría de Salud, entrega por favor el verde que Carlos te pidió. Y lo que hacemos es cerrar el círculo. Vigilamos que cada sujeto obligado, cada institución pública entregue al particular la información que solicitó.
Por eso es importante. Ahora, ese es en el tema de acceso a la información. Datos personales. Sí, sí. Datos personales, en el último informe que nosotros presentamos hace poquito al Senado de la República, la institución federal que más solicitudes de derechos, arco, acceso, rectificación, cancelación y oposición en datos personales recibe es el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es lo que le pides al Seguro Social? ¿Sabes? Yo llevo 30 años trabajando y ya me quiero pensionar. Dame el número de las semanas cotizadas que tengo. O ¿sabes qué? Quiero ver cómo doy de alta a mis familiares, qué requisitos para dar de alta a mis padres o a mi cónyuge. Ese tipo de información se solicita en datos personales. Y el top, el sujeto obligado que más solicitudes recibe es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sigue el ISSSTE, si mal no recuerdo, porque a la gente lo que le importa es de sus datos personales, solamente la persona es titular y utilizar. O sea, ¿cuáles son los beneficios de tener acceso a tu expediente clínico, por ejemplo? ¿Sabes qué? El Seguro Social dice que me van a operar, pero quiero una segunda opinión. Préstame el expediente, porque lo voy a llevar con otro médico. Entonces, ese tipo de solicitudes son las que están detenidas. Y eso, bueno, no es nuevo, te digo, está la estadística en el informe que presentamos al Senado de la República. Ya. ¿No? Ay, comisionada, luego hacer una de este tipo de cosas me tienen muy alterado, ¿no? Porque la verdad es que yo soy un gran usuario, ¿no?, de la Plataforma Nacional de Transparencia y creo que todos deberíamos de serlo, que no es tan complicado. La verdad es que lo han hecho, eso sí, se los reconozco, un gran trabajo en el INAI, tanto para crear la plataforma y hacer lo más sencillo posible de ejercer este derecho a la información y también justo el recurso de reclamación. Que luego hay unos que se pasan las respuestas por el arco del triunfo, ¿no? Y hacen cada cosa espectacular. Entre ellos la Sedena, ¿verdad?, y la Fiscalía General de la República, que son unos grandes usuarios también de este tipo de respuestas. Bueno. Josefina Román, comisionada del INAI, un absoluto placer tenerte por acá. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Y Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas. También muchas gracias por pues, brindarnos, hombre, estos bellos minutos.